Hola mis queridos hermanos y mis hermanas de nuestra amada iglesia en Uruguay y a todos ustedes también, donde estén, que me ven en este momento por este video. Gracia y paz de Cristo les sean multiplicadas. Un gran abrazo a la distancia. Salud cariñoso en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, estamos reunidos aquí una vez más para juntos reflexionarmos por algunos minutos en la lección bíblica de esta semana, la 13ª lección, la última de esta serie de estudios que estamos concluyendo, terminando hoy, Ruta 32, estamos hablando del camino, en el camino del avivamiento. Hoy, la última lección, clamando por un avivamiento. El objetivo es ayudar al estudiante de la Biblia a comprender los aspectos importantes del llamado al avivamiento, para que se sienta animado a continuar con esta importante obra espiritual. Queridos, el texto básico de nuestro estudio de hoy está en Hechos capítulo 1, verso 14. Todos estos unánimes estaban entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y oraban, y oraban, y oraban incesantemente, pues Jesús les había orientado a que quedaran en la ciudad de Jerusalén hasta que del alto de arriba del cielo fueran revestidos, llenados del poder del Espíritu. En tiempos espirituales difíciles nunca se debe descartar la búsqueda por avivamiento. El papel de la Iglesia de Cristo es creer que Dios puede actuar para cambiar la historia de su pueblo, a pesar de las pocas perspectivas de mejoras. La Iglesia tiene su papel y tiene que cumplir fielmente, dedicadamente. Aunque las perspectivas no sean buenas, pero tenemos que poner la mirada en Dios, la confianza en el Señor, en su palabra. Esto basta, querida iglesia. Esto es importante, ¿ok? Los extraordinarios derramamientos del Espíritu que han sucedido a lo largo de los siglos en cristianos individuales, en iglesias locales y en grupos de personas pueden dispensarse al pueblo de Dios en este tiempo. Sí, queridos, esto no es cosa del pasado que quedóse en tiempo antiguo, es para nuestros días también. La promesa del avivamiento mediante el derramamiento del Espíritu no se limita a los creyentes del Antiguo y Nuevo Testamento. De ninguna manera. En las palabras inspiradas del apóstol Pedro en capítulo 2, verso 39 de Hechos de los Apóstoles, el derramamiento del Espíritu es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Por lo tanto, sí, podemos pedir un avivamiento que sacuda nuestras iglesias y transforme nuestro país. Aleluyas. En el primero párrafo, analizando el tema, el texto de la lección nos dice así: a través de la profecía de Joel, Dios presagió un gran avivamiento que ocurriría. Dice así: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, es decir, sobre todas las personas. Joel 2, versículo 28, la primera parte. Siglos más tarde, el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia de Cristo en el día de Pentecostés. Como enfatizó el apóstol Pedro, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel.
Pedro dice allá en Hechos 2:16, primera parte. Dios puede traer avivamiento a su pueblo y depende de nosotros esperarlo con una actitud consciente y un clamor persistente. A esto vamos, ¿ok? En este estudio, queridos, actitud consciente y clamor persistente, ¿ok? Empezando con una actitud consciente, vamos a leer el comentario que por sí solo es muy aclarador, muy precioso y prácticamente no necesita comentario porque es muy precioso texto, muy explicativo, muy claro, casi como que está diseñado para nosotros. Mira, antes de proporcionar avivamiento a su pueblo, Dios puede requerir que tenga una actitud consciente. La situación de los judíos en los días en que Joel ejercía su ministerio profético no era la mejor. Al contrario, la nación de Judá atravesaba un momento delicado en su historia. Estaba atravesando una crisis inquietante y devastadora. Esta era la situación del pueblo de Dios, queridos, en aquel entonces. Y en este medio, Dios levanta el profeta Joel y hace esta gloriosa promesa. Además de las amenazas, de las reprensiones, del llamamiento de Dios para que el pueblo se arrepentiera, Dios hace una gloriosa promesa. Primero, la crisis involucraba el aspecto económico del pueblo de Dios. El profeta declara en el pasaje de Joel 1:4 que una plaga de langosta había invadido las tierras productivas de la nación, destruyendo toda la vida vegetal encontró en el camino. Todo que estas plagas encontraron, comeron, destruyeron, devastaron todos, queridos. Las palabras de duelo pronunciadas por el hombre de Dios son poderosas. Escuche esto. El campo está asolado. La tierra está de duelo porque el grano está arruinado y vino nuevo se seca y el aceite virgen se pierde. Joel 1, versículo 10. Aliada a esta delicada situación, una severa sequía se apoderó de la nación, trayendo gran desesperación a los agricultores y productores, quitando así el gozo de los hombres, como se sigue en los versos 11 y 12. Era terrible la situación, pero no para por ahí. Las cosas só tendían a piorar más y más. En segundo lugar, la crisis aún involucraba el aspecto espiritual del pueblo de Dios. Sí, queridos, peor que todo, ¿sí? Peor la crisis espiritual. Entre los labradores había quienes practicaban los ritos de fertilidad cananeos y entre los sacerdotes los que eran inmundos de corazón. Practicaban rituales idolátricos, paganos, cultuaban a divindades demoníacas, buscando en ellos el auxilio, el socorro por sus cosechas, por sus sembraduras, por sus plantaciones. Buscaban la fertilidad de sus campos en dioses falsos, en ídolos demoníacos. Queridos, era terrible la situación del pueblo, más que financiera, que económica, peor aún, también la crisis espiritual. No es de extrañar que el profeta sugiera que esta calamidad natural es una advertencia de Dios, conforme dice Joel en el capítulo 1, versículo 15 de su libro. Ante la crisis económica y espiritual, Joel llama a la nación a buscar al Señor. Él expone su voluntad. Vuelvan
a mí. En el capítulo 2 y el versículo 12. Vuelvan a mí, dice el Señor, queridos. Esta es la actitud consciente que Dios requiere de su pueblo en medio de la crisis. Esta la actitud consciente que quiere Dios encontrar en nosotros en medio de la crisis, queridos. La iglesia de Cristo puede atravesar situaciones adversas en las que un solo avivamiento es suficiente para vencer. Hay situaciones que tan solo un avivamiento, nada menos que un grande avivamiento espiritual para superar tal crisis. Sin embargo, antes de que ocurra el avivamiento, Dios nos advierte: vuelvan a mí. ¿Cómo? Volver al Señor, arrepiéntase de sus pecados. No más muestren las espaldas a Dios. Cambien los corazones, quebranta los corazones. Arrepentimiento y conversión. Busca al Señor mientras se puede encontrarlo. Clame por Él mientras que Él está cercano. Pues ya pronto llegará el tiempo que esto ya no se podrá hacer. La idea de volver a Dios es lo mismo que la conversión. La Biblia, versión Reina Valera revisada, traduce el pasaje de Joel 2, versículo 12. Así convertíos a mí. Sí, queridos. La conversión significa darle la espalda al pecado y acercarse a Dios. Hacer el cambio de 180 grados. Está yendo a esta dirección, vuelve para acá, a dirección de Dios. Además, este regreso a Dios implica un amor profundo, ya que debe ser de todo corazón. Nuestro Padre se regocija en la adoración de aquellos que se complacen en servirlo. El regreso a Dios también implica una acción de sacrificio, como debe suceder con el ayuno. Solo había un ayuno obligatorio para los judíos que se observaba en el día de la expiación, conforme Levíticos 16, versículos 29 y 31. Sin embargo, los líderes religiosos podían requerir un ayuno cuando las personas se enfrentaban a una emergencia y necesitaban humillarse y buscar a Dios. En última instancia, este regreso implica un humilde quebrantamiento con duelo y llanto. El quebrantamiento nos hace llorar de arrepentimiento por nuestros pecados, como se puede ver y aconteció con el pueblo de Dios, con Nehemías y el pueblo de Dios en el capítulo 1, versículo 4 de su libro. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a seguir adelante con nuestro estudio. Ahora en ítem 2, un clamor persistente. Antes de conceder el avivamiento a su pueblo, Dios requiere de él una actitud consciente que, como hemos visto, implica en conversión, en amor profundo, en acción sacrificial y humilde quebrantamiento. Después de predecir tiempos difíciles, advirtiendo a la nación acerca de la manifestación del juicio de Dios, conforme capítulo 2, verso 1 al 11 de Joel, el profeta hace la siguiente promesa del Señor: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2, 28, es decir, sobre todas las personas. La promesa divina consistía en un derramamiento extraordinario de Espíritu Santo que no se limitó a ciertas personas con tareas específicas que cumplir, como profetas, jueces y grandes hombres como David, por ejemplo.
Más bien el Espíritu se derramaría sobre toda carne, que incluye a hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, judíos, gentiles, sin distinción de personas, sin distinción de clases, de razas, de edades, no, exactamente. Solo sería cuestión de tiempo antes de que este evento saliera a la luz. Muy bien, cuando Dios promete, cumple. Gloria a Dios. Y así sucedió en el día de Pentecostés. Todos fueron llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba habilidad para expresarse. Hechos capítulo 2 versículo 4. Sin embargo, la iglesia no estuvo inerte mientras esperaba el avivamiento. El texto sagrado dice que en el momento en que fue derramado el Espíritu, estaban todos juntos en un mismo lugar, conforme capítulo 2, verso 1 de hecho. Había unas 120 personas reunidas en el cenáculo de Jerusalén. Entre los que formaban parte de este grupo de cristianos estaban apóstoles, mujeres y María, la madre de Jesús, y sus hermanos, conforme en Hechos 1:14. ¿Por qué estaban allí reunidos? Bueno, Jesús les había ordenado. Dice así: les mando que no salgan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual dijo: oyeron de mí. Versículo 4. Mientras estaban reunidos, hicieron lo siguiente. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, conforme versículo 14. Todos los cristianos allí sabían que el extraordinario derramamiento del Espíritu Santo ocurriría en algún momento, como Jesús les había asegurado. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, dice Jesús en Hechos 1, verso 8. Aún así estaban dispuestos a clamar persistentemente. Nosotros, la Iglesia de Cristo hoy, estamos seguros de que el Señor puede producir avivamientos extraordinarios. Esto lo ha hecho a lo largo de los siglos y por su soberanía puede hacerlo en nuestros días. ¿Cuál debe ser nuestra postura al respecto? ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar al respecto de esto, queridos? El mismo que el profeta Joel instó al pueblo de su época: rasguen su corazón y no sus vestidos. Rasguen su corazón, no sus vestidos. Esto es muy importante. Había una práctica que ellos, cuando se sentían humillados, ultrajados, de alguna manera muy escandalizados, ellos rompían sus vestidos, lanzava polvo alto sobre sus cabezas, y Dios está diciendo: esto, ¿qué? ¿De qué sirve si el corazón sigue duro y cerrado? Estas manifestaciones externas de nada sirve si el interior no está cambiado. Entonces, rasguen el corazón. Mientras espera el avivamiento de Dios, la iglesia necesita desempeñar su papel en la tierra, tomando la actitud consciente de volverse al Señor, cultivar la verdadera santificación y buscarlo con un clamor persistente. Muy bien, queridos hermanos. Y vamos entonces ahora a las dos aplicaciones finales, aplicando el tema. Primera parte: con unidad clamemos por un avivamiento.
Al llamar al pueblo a que vuelva a Dios, el profeta Joel se preocupa para que nadie quede fuera. Reúna al pueblo, santifiquen la asamblea, congreguen a los ancianos, reúna a los pequeños y a los niños de pueblo, a los niños de pecho. Joel 2:16. Asimismo, el día de Pentecostés, aproximadamente 120 personas, entre hombres y mujeres, se reunieron para orar con perseverancia. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos deben buscar, deben anhelar, deben desear profundamente esta gracia y buscarla perseverantemente. Podemos pedir un avivamiento individualmente en el silencio de la habitación, pero nunca debemos ignorar la importancia de estar juntos, unidos para este propósito tan importante. En las reuniones de celebración, en los pequeños grupos y en los momentos de oración, clamemos al Padre por el extraordinario derramamiento de Espíritu. No dejemos de suplicar. Aviva, oh Señor, tu obra en el medio de los años. Conforme leemos, queridos, en Habacuque 3, versículo 2. Y él dice, en medio de los años, dala a conocer. Queridos, con unidad, clamemos por un avivamiento. Sin división. No, esto no es cosa para los ancianos solamente, o solo para los jóvenes, no, es para todos, para nosotros, para nuestros hijos, para los que están cerca, los que están lejos, para tantos cuantos nuestro Señor llame, como ya he dicho la palabra del Señor. Y la segunda aplicación, con paciencia, clamemos por un avivamiento. Al clamar por avivamiento, la iglesia de Cristo tuvo que esperar a que Dios actuara. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Hechos 1:4. Los cristianos sabían que serían llenos de espíritu, llenos del poder del Padre, llenos del poder de alto, pero no tenían idea de cuándo sucedería eso. Sin embargo, persistieron en buscar a Dios por medio de la oración. En nuestra limitación no podemos predecir el momento del avivamiento, a menos que Dios elija revelárselo o revelármoslo. Podemos clamar durante muchos años por esta acción divina, no obstante, la última palabra siempre será del Señor. Sí, mientras lidiamos con esta situación, perseveremos pacientemente en pedir la acción de Dios. A su tiempo y a su manera, nos traerá el avivamiento que necesitamos. Amén. Glorias a Dios. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, mis queridos amigos, donde estén, en este momento nosotros concluyemos esta serie de estudios. Fueron 13 lecciones hablando sobre el camino del avivamiento en esta serie de estudios denominada Ruta 32. De ahora adelante empezaremos una nueva serie de estudios que será basada en la carta a los Filipenses, cuyo tema es Alégrense. Un estudio extraordinario. Le aconsejo que por favor no deje de adquirir su lección, no deje de estudiar las lecciones. Será una serie de estudios también maravillosa, tremenda. ¿Ok? Bueno, pero ahora en este momento yo quiero orar contigo donde esté, en nombre de Jesús, y concluir esta lección, este estudio en nombre de Jesús. Si necesita de un avivamiento espiritual, siga orando perseverantemente, teniendo una actitud consciente de lo que debe hacer. Bueno, vamos a hablar con Dios, vamos a clamar al Señor en oración, que Él nos avive, que Él nos llene
de su Espíritu Santo. Gran Dios, querido Padre, en nombre de Jesús oramos. Llegamos al final, Señor, de más un estudio, de más esta serie de lecciones. Seguro, Señor, que fuimos seguro, Señor, que fuimos muy bendecidos todos nosotros a lo largo de este trimestre. Llegamos al final de una serie y ya empezaremos una nueva serie ahora y que seguramente trará también mucha edificación, mucho crecimiento espiritual para nosotros. Pero Señor, como hemos estudiado, avívanos, derrama sobre su pueblo el avivamiento, Señor. Aviva su obra en lo medio de los años. Ayúdenos, Señor, a seguir firmes con una actitud consciente, com um amor profundo, com arrependimento sincero, com humilde quebrantamento, com uma búsqueda perseverante, com clamor persistente. Por esto, Senhor, que não desistamos, que tu Espírito nos conduza, nos impulse a seguir buscando para que seamos llenados de su Espírito, avivados por su Espírito, para que como iglesia, como pueblo suyo y aún como individuos, siervos del Señor, seamos llenos de tu Espíritu y cumplamos la obra con fidelidad, con dedicación, con celo, de manera que tu nombre sea glorificado, que muchas almas sean alcanzadas por el Evangelio y que todo su pueblo, todos nosotros perseveremos siempre en su presencia, en su camino. Aviva su obra, Señor, en este país de Uruguay, en cada rincón del mundo, donde está su pueblo, su iglesia, este servo y serva suya que en este momento nos escucha, nos acompaña. Todo su pueblo, donde esté, Señor, que sea avivado por su Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, queridos hermanos y mis hermanas. Hasta aquí llegamos y ya pronto nos reuniremos nuevamente. Quiera nuestro Dios, en día miércoles ya volveremos a reunirnos presencialmente en nuestro lugar de culto aquí en Belo Unión, ¿ok? Y en miércoles, quiera Dios, mañana el mensaje llegará por medio de hermana Marcela, así de manera virtual, por video. Pero en miércoles, quiera Dios, ya nos reuniremos presencialmente, así haya concluido el trabajo de reforma que estamos haciendo por allá, ¿ok? Que el Señor les bendiga. Fuerte abrazo a todos en el grande amor de nuestro Dios.